Anoche quemaron el Partido Comunista de Cuba en Morón. Morón, mi pueblo, el lugar donde me crié, las calles que conozco de memoria, los barrios donde jugué de niño. Esas mismas calles anoche estaban llenas de cubanos furiosos que rodearon la sede del Partido Comunista. Sacaron los muebles a la calle, los prendieron fuego y le tiraron piedras al edificio mientras gritaban libertad, mientras gritaban abajo la dictadura, mientras gritaban no tenemos miedo. Y mientras Morón ardía, mientras el pueblo cubano llevaba su 8ª noche consecutiva en las calles, mientras la dictadura respondía con perros, con disparos y con detenciones, en Washington ocurrió algo que me tiene absolutamente furioso. Senadores demócratas del Congreso de los Estados Unidos presentaron una resolución para impedir cualquier acción militar de Trump contra Cuba, mientras el pueblo cubano quema la sede del Partido Comunista, mientras los cubanos llevan 8 noches seguidas en las calles arriesgando su libertad y su vida, mientras la dictadura dispara contra manifestantes en Morón. Mientras todo eso pasa, senadores demócratas en Washington están trabajando activamente para asegurarse de que Estados Unidos no pueda intervenir militarmente en Cuba. ¿Por qué? ¿Qué están protegiendo? ¿Qué intereses tienen los demócratas en que la dictadura cubana sobreviva? ¿Y quién es Tim Kaine, el senador que impulsa esta resolución? ¿Y cuál es su relación histórica con el régimen de los Castro? Porque aquí está la verdad que nadie está diciendo en voz alta. Lo que está pasando en Washington ahora mismo no es un debate político normal, es una carrera contra el tiempo. La dictadura cubana sabe que está al borde del colapso, sabe que el pueblo está en las calles, sabe que Trump tiene los barcos posicionados, tiene el mapa de sus defensas aéreas, tiene el caso criminal abierto contra Raúl Castro y está usando a los demócratas como escudo, como muro de contención, como la última línea de defensa antes de que todo se derrumbe. En los próximos 20 minutos voy a revelarles exactamente cómo funciona este juego, quién está jugando, qué está en juego y por qué el pueblo cubano podría estar más cerca de la libertad de lo que nadie imagina, o más lejos, dependiendo de lo que pase en las próximas semanas. Soy Darwin Santana, esto es El Mundo de Darwin y hoy vamos a hablar de mi pueblo, de Cuba y de la traición que se está cocinando en Washington. Déjenme contarles lo que pasó en Morón la noche del 13 de marzo, porque esto no es solo una noticia más sobre protestas en Cuba, esto es histórico y lo digo con conocimiento de causa porque Morón es mi pueblo. Conozco esas calles, conozco a esa gente y lo que pasó anoche en Morón no tiene precedentes en la historia reciente de Cuba. Cientos de habitantes de Morón, ciudad al norte de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, salieron a las calles durante la noche del viernes 13 de marzo en una protesta que comenzó pacífica y que se tornó violenta después de que los agentes policiales presuntamente dispararan e hirieran a algunos manifestantes y usaran perros para reprimirlos. Decenas de videos publicados en redes sociales muestran a una muchedumbre tocando cazuelas y gritando consignas mientras se desplazan a pie y en bicicletas por las calles de la población en medio de un apagón. A gritos de libertad, abajo la dictadura, pongan la corriente y no tenemos miedo. Los manifestantes rodearon la estación de la policía de la localidad mientras los uniformados acordonaban el portal del edificio. Déjenme que eso les aterrice. En Morón, en mi pueblo, cientos de personas rodearon la estación de policía. No una docena, no 50, cientos, en medio de un apagón, sin electricidad, sin internet, sin coordinación previa. Solo el hartazgo acumulado de años de sufrimiento explotando en las calles. Y después, la protesta se extendió a la sede del Partido Comunista de Cuba del municipio. Y aquí viene lo que hace que esta noche sea diferente a todas las anteriores. La muchedumbre no solo protestó frente al edificio, atacó el edificio con piedras, prendió una hoguera en medio de la calle con el mobiliario y los documentos sacados del lugar. Quemaron los archivos del Partido Comunista en la calle, quemaron los muebles de la sede del PCC en la calle, en Morón, en mi pueblo. Y en un video grabado en el lugar se ve cuando una de las personas que participaba en el allanamiento de la sede oficial recibe un disparo. Un disparo, la dictadura cubana disparó contra manifestantes en Morón. Agentes represivos usaron además perros para agredirlos. En varios videos se escuchan lo que parecen detonaciones de armas de fuego. Y el pueblo no se fue. El pueblo siguió en las calles. El periodista José Raúl Gallego, residente
En México, informó que el acceso a Internet había sido cortado en Morón luego de viralizarse las imágenes de la masiva protesta. Una táctica que el régimen usa siempre. Cuando no puede controlar la narrativa, corta la comunicación. Cuando no puede justificar la represión, apaga Internet para que nadie vea lo que está haciendo. Y Gallego dijo algo que me parece absolutamente definitivo. Dijo, sí, y cito textualmente, hoy está pasando en Morón lo que el régimen cubano ha incubado en 67 años de abusos, de cerrar cualquier vía de cambio pacífica, de maltratar a su pueblo. La gente se cansó y le está tomando contra los verdaderos culpables, el Partido Comunista de Cuba. La gente se cansó. Eso es todo. No hay más explicación necesaria. 67 años de abuso, 67 años de apagones, de hambre, de represión, de ver cómo la élite vive en el lujo mientras el pueblo no tiene ni electricidad y el pueblo se cansó. Y aquí viene lo que realmente importa, porque el régimen cubano, a través de su periódico oficial Invasor de Ciego de Ávila, calificó lo ocurrido como hechos vandálicos y redujo los reclamos de los cubanos a la situación electroenergética y el acceso a productos alimenticios hechos vandálicos. Eso es lo que llama el régimen a que el pueblo queme la sede del Partido Comunista. Es vandalismo y según el texto oficial hubo afectaciones en otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un punto de venta de la cadena Tiendas Caribe. Y precisó que hay 5 detenidos, más una sexta persona que en estado de embriaguez sufrió una caída y es atendida en el Hospital General Roberto Rodríguez. En estado de embriaguez sufrió una caída. Eso es lo que dice el régimen sobre la persona que recibió un disparo en los videos, que estaba borracha y se cayó. Ese es el nivel de cinismo al que ha llegado la dictadura cubana. Disparan contra el pueblo y dicen que el pueblo se cayó borracho. Pero aquí está lo que conecta a Morón con todo lo que está pasando en Washington, porque estas protestas no son aisladas. Son parte de un patrón que lleva más de 8 noches consecutivas. Y ese patrón está aterrorizando a la dictadura cubana. Y ese terror es exactamente lo que está impulsando a los demócratas en Washington a actuar. Porque este hombre es central para entender lo que está pasando en Washington ahora mismo. Y su historia con Cuba es mucho más larga y mucho más complicada de lo que la mayoría de la gente sabe. Tim Kaine es senador demócrata por el estado de Virginia. Fue candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos en 2016 junto a Hillary Clinton. Es miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Senado y habla español con fluidez, algo que él mismo usa constantemente para proyectar una imagen de cercanía con América Latina. Y en octubre de 2016, cuando era candidato a la vicepresidencia, Tim Kaine dijo algo sobre Cuba que me parece absolutamente revelador en el contexto de lo que está pasando ahora. Dijo, y cito textualmente, el proceso va a ir para adelante, nunca hacia atrás. Hablando de las relaciones con Cuba iniciadas por Obama, dijo que las relaciones con Cuba nunca irán hacia atrás, que el proceso puede ser rápido o lento, pero que no va a retroceder. Nunca hacia atrás. Esas fueron sus palabras en 2016 y ahora, en 2026, está presentando una resolución para impedir que Trump actúe militarmente contra Cuba, para asegurarse de que el proceso que Obama inició y que ese proceso de normalización con la dictadura no sea revertido por Trump. Y aquí viene la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Por qué tiene tanto interés en proteger las relaciones con la dictadura cubana? ¿Qué hay detrás de esta posición que ha mantenido consistentemente durante más de una década? Porque aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta. El Partido Demócrata tiene una relación complicada con Cuba que viene de décadas. Desde el deshielo de Obama en 2014, los demócratas apostaron por una estrategia de engagement con la dictadura cubana. La idea era que abriendo relaciones económicas, permitiendo el turismo, facilitando el comercio, eventualmente el régimen cubano se reformaría desde dentro. Esa estrategia fracasó completamente. Cuba no se reformó, la dictadura no cambió. Y ahora, cuando Trump está aplicando una presión real que está funcionando, cuando el pueblo cubano está en las calles, cuando la dictadura está negociando su propia salida, los demócratas quieren parar todo, quieren volver a la estrategia del engagement, quieren proteger el proceso que Obama inició en complicidad con la dictadura, pero esperen, porque hay más, mucho más. La resolución que presentaron los senadores demócratas invoca la ley de poderes de guerra,
que requiere que el presidente obtenga autorización del Congreso antes de iniciar hostilidades militares. Y específicamente prohíbe cualquier acción militar contra Cuba ordenada por Trump sin aprobación previa del Congreso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento específico presentan esta resolución? La respuesta es obvia para cualquiera que haya seguido esta historia, porque los demócratas saben lo que nosotros sabemos. Saben que Trump posicionó barcos de guerra en el Caribe. Saben que un avión de reconocimiento RC-135V mapeó todas las defensas aéreas de Cuba. Saben que Florida reabrió el caso criminal contra Raúl Castro. Saben que el equipo de Rubio está negociando con el Cangrejo. Y saben que si las negociaciones fracasan, Trump tiene la opción militar sobre la mesa. Y aquí viene lo que realmente importa. Porque para entender por qué los demócratas están tan desesperados por parar esto, necesitan entender exactamente qué preparó Trump en los meses anteriores. Necesitan ver la secuencia completa. El 4 de febrero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Haití anunció el despliegue de 3 buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe, el destructor lanzamisiles USS Stockdale y 2 embarcaciones de la Guardia Costera, oficialmente para combatir el narcotráfico. Pero Puerto Príncipe está a menos de 400 kilómetros de Santiago de Cuba y a apenas 80 kilómetros del extremo oriental de la isla. El 5 de febrero, un avión Boeing RC-135V Rivet Joint, una de las plataformas de inteligencia de señales más avanzadas del mundo, realizó un vuelo de reconocimiento exhaustivo sobre el espacio aéreo internacional al norte de Cuba. Este avión no es un avión de combate. Es un aspirador electrónico gigante que absorbe todas las señales electromagnéticas en un área determinada. Puede detectar radares militares, interceptar comunicaciones, mapear sistemas de defensa aérea. Y lo hizo sobre Cuba. Escaneó cada base militar, cada instalación de defensa, cada punto estratégico de la isla. Y el 8 de enero, Estados Unidos reubicó 2 buques anfibios, el USS Batán y el USS San Antonio, al norte de Cuba. Estos buques son unidades de asalto anfibio capaces de desplegar infantería de marina, aeronaves y equipamiento militar pesado, barcos de guerra al norte, barcos de guerra al este, barcos de guerra en el Golfo de México, un avión espía que mapeó todas las defensas aéreas, un caso criminal abierto contra Raúl Castro que podría justificar su captura. ¿Ven el patrón? ¿Ven lo que se estaba preparando? Y los demócratas también lo ven. Y por eso están corriendo a presentar resoluciones para parar todo esto, porque saben que si Trump actúa militarmente en Cuba, si hace en Cuba lo que hizo en Venezuela con Maduro, si hace en Cuba lo que hizo en Irán con el Ayatolá, el régimen cubano cae. Y con él cae toda la estrategia de engagement que los demócratas han defendido durante más de una década. Para entender completamente lo que está pasando, necesitan entender el precedente iraní, porque lo que pasó en Irán es exactamente lo que los demócratas temen que pase en Cuba. El 1 de marzo de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra Irán. Fue la operación militar más grande contra ese país en la historia. Participaron bombarderos B-2 Spirit, cazas F-35, misiles de crucero Tomahawk y fuerzas especiales en tierra. Los objetivos fueron las instalaciones nucleares iraníes. Y el resultado fue la eliminación del Ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, el hombre que había gobernado el país desde 1989. Y cuando Jamenei murió, el pueblo iraní salió a las calles a celebrar, a gritar «Jamenei ha muerto», a derribar estatuas, a quemar fotos del Ayatolá, porque el pueblo iraní odiaba a Jamenei, lo veía como un dictador, como un opresor, como el responsable de décadas de sufrimiento. ¿Les suena familiar? No es exactamente lo que está pasando en Cuba ahora mismo. No es exactamente lo que el pueblo cubano haría si Raúl Castro cayera. Y aquí viene la conexión que los demócratas están desesperados por cortar, porque días antes del ataque a Irán, Trump dijo algo que ahora tiene un significado completamente diferente. Trump dijo que visitará una Caracas libre, un Teherán libre y una Habana libre. 3 ciudades, 3 dictaduras, 3 objetivos. Caracas está libre. Maduro fue capturado. Teherán está libre. El Ayatolá fue eliminado. Solo falta La Habana. Solo falta Cuba. Y el régimen cubano lo sabe. Y los demócratas lo saben.
y por eso están corriendo a presentar resoluciones para impedir que Trump complete su lista. Pero esperen, porque hay más, porque la comparación entre Irán y Cuba no es solo retórica, es estratégica, y cuando la analizas en detalle, te das cuenta de por qué Cuba podría ser incluso más vulnerable que Irán. Irán tiene un ejército de cientos de miles de soldados, tiene misiles balísticos de largo alcance, tiene capacidad nuclear, tiene alianzas con Rusia y China, y aún así cayó en una operación de horas. Cuba tiene un ejército obsoleto, tiene aviones MiG-21 que son tecnología de los años 60, tiene barcos pesqueros con torres de tanques soldadas encima, tiene sistemas de defensa aérea S-75 que son famosos porque derribaron el avión U-2 en 1962. El problema es ese, que son tecnología de 1962, 64 años de obsolescencia. Y Estados Unidos ya tiene el mapa completo de esas defensas. El R-635V, que voló sobre Cuba en febrero, escaneó cada radar, cada batería antiaérea, cada sistema de comunicaciones. Estados Unidos sabe exactamente dónde están las defensas cubanas, sabe exactamente cuáles son sus capacidades y sabe exactamente cómo neutralizarla. Además, Estados Unidos tiene una base militar en Guantánamo, en territorio cubano. Eso significa que no necesita cruzar el océano para llegar a Cuba. Ya está ahí, ya tiene presencia en la isla, ya tiene una cabeza de playa establecida. ¿Ven por qué los demócratas están tan desesperados? ¿Ven por qué están corriendo a presentar resoluciones? Porque saben que si Trump decide actuar militarmente en Cuba, la operación sería relativamente sencilla desde el punto de vista militar, mucho más sencilla que Irán, mucho más sencilla que Venezuela, y el resultado sería el mismo. El régimen caería, los Castro serían capturados o eliminados, y el pueblo cubano saldría a las calles a celebrar, y eso destruiría décadas de política demócrata hacia Cuba, destruiría el legado de Obama, destruiría la narrativa de que el engagement es la mejor estrategia y demostraría que Trump tenía razón. Y aquí viene el dato que lo conecta todo. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, en 2024 se registraron 8.443 protestas en Cuba. En 2025 esa cifra aumentó a 11.268, un incremento del 25%. El pico ocurrió en diciembre de 2025, cuando se documentaron 133 protestas en un solo mes. Y ahora, en marzo de 2026, el pueblo cubano lleva más de 8 noches consecutivas en las calles. 8 noches. Y en Morón quemaron la sede del Partido Comunista. ¿Saben cuánto tiempo estuvo el pueblo iraní en las calles antes de que Trump actuara? Más de 30 días. 30 días de protestas masivas, 30 días de represión, 30 días de un pueblo que no se rendía. Y Trump los ayudó, Trump actuó y el régimen cayó. Cuba lleva 8 noches. Si el pueblo cubano sigue en las calles, si las protestas se extienden, si más ciudades hacen lo que hizo Morón, si más sedes del Partido Comunista arden, ¿qué pasa? ¿Qué hace Trump? ¿Qué hace la dictadura? ¿Y qué hacen los demócratas? Y ahora llegamos a la parte más importante de todo este análisis, porque para entender lo que va a pasar, necesitan entender qué quiere cada uno de los actores en este juego. 4 fuerzas, 4 agendas, un destino. Empecemos por el más importante, el que más importa, el que debería importarle a todo el mundo, pero que con demasiada frecuencia queda en segundo plano en los análisis geopolíticos. El pueblo cubano. ¿Qué quiere el pueblo cubano? La respuesta es simple y la están gritando en las calles cada noche. Libertad, la liberación de todos los presos políticos, elecciones libres, el derecho a vivir sin miedo, el derecho a tener electricidad, el derecho a alimentar a sus hijos, el derecho a ser cubanos sin que eso signifique ser prisioneros en su propia isla. Y están dispuestos a arriesgar todo por eso. Lo están demostrando cada noche en La Habana, en Morón, en Ciego de Ávila, en Matanzas, en Santiago, en cada rincón de la isla donde hay cubanos hartos de 67 años de mentiras. ¿Quiere la dictadura cubana? ¿Qué quiere Raúl Castro? La respuesta también es simple, pero mucho más oscura. Quiere sobrevivir, quiere que su familia sobreviva, quiere que los Castro no terminen en una cárcel estadounidense como Maduro. Quiere garantías de impunidad, quiere que el sistema que construyó durante 67 años no colapse,
de manera violenta y caótica. Y para lograr eso, está dispuesto a sacrificar a Díaz-Canel. Está dispuesto a hacer concesiones económicas. Está dispuesto a liberar a algunos presos políticos. No todos, algunos los suficientes para mantener las conversaciones abiertas. Está dispuesto a negociar con Washington a través del cangrejo y el tuerto. Está dispuesto a hacer todo lo necesario para asegurarse de que cuando muera, y tiene 94 años, la familia Castro esté protegida. ¿Y qué quieren los demócratas? Aquí está la respuesta que me parece más complicada y más reveladora. Los demócratas quieren varias cosas simultáneamente. Quieren proteger el legado de Obama en Cuba. Quieren mantener la narrativa de que el engagement es la estrategia correcta. Quieren impedir que Trump tenga otro éxito de política exterior que pueda usar en las próximas elecciones. Y quieren asegurarse de que cualquier cambio en Cuba sea gradual, controlado y no violento. Pero hay algo más, algo que nadie está diciendo directamente, pero que está implícito en cada movimiento que hacen. Los demócratas tienen miedo de lo que podría pasar si Cuba se libera de manera rápida y violenta. Tienen miedo de la inestabilidad, tienen miedo de una crisis migratoria masiva, tienen miedo de que el vacío de poder en Cuba sea llenado por actores que no pueden controlar. Y eso los lleva a preferir una transición lenta, negociada, controlada, una Cubastroika, un cambio de cara sin cambio de sistema, algo que mantenga la estabilidad, aunque no traiga justicia real. Y aquí viene lo que realmente importa. ¿Porque esa preferencia por la estabilidad sobre la justicia o es exactamente lo que la dictadura cubana está explotando? Raúl Castro sabe que los demócratas prefieren una transición controlada. Sabe que los demócratas van a presionar a Trump para que no actúe militarmente y está usando esa presión como escudo, como tiempo ganado, como oxígeno para seguir negociando en sus propios términos. ¿Y qué quiere Trump? Trump quiere ganar así de simple. Trump quiere poder decir que liberó a Cuba, que completó la lista, que después de Caracas y Teherán también liberó La Habana. Quiere el crédito histórico de haber terminado con la última dictadura comunista del hemisferio occidental. Pero Trump también es pragmático. Trump prefiere una victoria limpia, rápida y sin bajas estadounidenses. Por eso está negociando. Por eso el equipo de Rubio habla con el cangrejo. Por eso están ofreciendo una salida negociada, porque si puede lograr el mismo resultado sin disparar un solo tiro, mejor. Pero si la negociación fracasa, si la dictadura se niega a ceder, si el pueblo cubano sigue en las calles y la represión aumenta, Trump tiene la opción militar y como demostró en Venezuela y en Irán, está dispuesto a usarla. Y aquí está la frase que lo resume todo. En la cumbre Escudo de las Américas, cuando varios líderes latinoamericanos le pidieron que se ocupe de Cuba, Trump respondió con dos palabras: me ocuparé de eso. Dos palabras, sin detalles, sin condiciones, sin plazos, solo una promesa directa. Y Trump cumplió sus promesas sobre Venezuela, cumplió sus promesas sobre Irán. La pregunta es, ¿cuándo y cómo va a cumplir su promesa sobre Cuba? Y mientras esa pregunta queda sin respuesta, el pueblo cubano sigue en las calles, sigue arriesgando su libertad, sigue quemando sedes del Partido Comunista, sigue gritando libertad en la oscuridad de los apagones. Y yo, que me crié en Morón, que conozco esas calles, que conozco a esa gente, solo puedo decir una cosa: el pueblo cubano no merece que su destino sea decidido por negociaciones secretas entre Washington y los Castro. El pueblo cubano merece ser el protagonista de su propia historia. Merece que su valentía sea reconocida. Merece que su sacrificio no sea en vano. Anoche quemaron el Partido Comunista en Morón, en mi pueblo. Y esa imagen me dice algo que ningún análisis geopolítico puede decirme. Eso me dice que el pueblo cubano ya tomó su decisión, ya eligió su camino, ya dijo, basta. Y ahora el mundo tiene que decidir si va a estar del lado del pueblo o del lado de la dictadura. No hay término medio, no hay zona gris. O estás con el pueblo cubano o estás con los Castro. Y aquí está el mensaje final que quiero dejarles. Lo que está pasando en Cuba ahora mismo es histórico. No lo digo como figura retórica, lo digo literalmente. Lo que está pasando en las calles de Cuba, en Morón, en La Habana, en Ciego de Ávila, en cada rincón de la isla, es el comienzo del fin de la dictadura más larga del hemisferio occidental. Pero el final puede ser de muchas maneras. Puede ser una liberación real, con justicia, con libertad, con rendición de cuentas,
o puede ser una transición cosmética que cambia las caras pero mantiene el sistema. Y la diferencia entre esos dos finales depende en gran parte de lo que hagamos nosotros, los cubanos en el exilio, los cubanos americanos, los que tenemos voz y podemos usarla. Es que por eso les pido que compartan este video, que lo manden a sus familias, que lo discutan en sus comunidades, que lo usen para presionar a sus representantes, que le digan a Washington que el pueblo cubano no puede ser moneda de cambio, que la libertad de Cuba no puede ser negociada en secreto entre Washington y los Castro, que el pueblo cubano merece ser el protagonista de su propia historia. Y ahora quiero que me respondan en los comentarios porque sus voces importan más que nunca. Primera pregunta. ¿Creen que la resolución demócrata para impedir una intervención militar en Cuba es un acto de protección al pueblo cubano o es una protección encubierta a la dictadura? Segunda pregunta. Si el pueblo cubano sigue en las calles durante 30 días como el pueblo iraní, ¿creen que Trump actuará militarmente o preferirá esperar a que la negociación con el Cangrejo dé resultados? Tercera pregunta. ¿Qué mensaje le mandarían ustedes a Tim Kaine y a los senadores demócratas que están intentando impedir la liberación de Cuba? Quiero leer cada uno de sus comentarios. Quiero saber qué piensan, porque este es el momento más importante para Cuba en décadas y necesitamos estar unidos, informados y activos. Si no están suscritos al canal, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita, porque esta historia está cambiando cada hora y cuando haya nuevos desarrollos, cuando el pueblo cubano dé el próximo paso, cuando Trump tome su próxima decisión, cuando los demócratas hagan su próximo movimiento, ustedes serán los primeros en saberlo. Anoche quemaron el Partido Comunista en Morón, en mi pueblo, y esa imagen me dice que el pueblo cubano ya no tiene miedo. Y un pueblo sin miedo es imparable, porque la verdad no necesita censura, solo la mentira la necesita. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.